La libertad consiste en ser dueños de la propia vida y que la filosofía y la ciencia de los hombres libres. Al final, Dios nos ha dado dos alas para volar hasta Él, el amor y la razón. ¿Quién decía esto? Platón. ¿Cómo están? Espero que estén bien en este día. ¿Quién fue Platón? Platón nació en Atenas entre el año 428 o el 427 a.C. Ateniense y filósofo griego. Su maestro fue Sócrates y su discípulo Aristóteles. En el pensamiento filosófico de Platón existen tres órdenes y principios sobre la libertad. El primero, la libertad y su conexión con la naturaleza. Platón decía que la libertad está sometida al orden cósmico emergente, de un destino sometido a la vida y a las acciones del individuo, y estas afectadas por sus leyes inexorables, y que todos los acontecimientos de la vida están impuestos por una relación de causalidad, siendo libres al destino, sin impedimentos a nada. Por lo tanto, la libertad era una condición propia de la razón. Esto nos lleva a pensar en lo que escuchamos cada día, cada semana, cada mes, cada año, en miles, en millones de personas que dicen que soy como soy porque la naturaleza me hizo así. Sin embargo, en el pensamiento de Dios el principio de libertad es eterno y se hace presente en el tiempo. El Nuevo Testamento nos recuerda en 1 Pedro 2:16 lo siguiente: estando en libertad y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia. Y en 2 Pedro 2:19 dice: prometiéndole libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Decidimos ser libres o esclavos, ¿no? Y es la verdad. ¿Podemos tener la libertad de hacer lo que queremos? Sí y no. En realidad, tenemos que ser libres para no caer en el libertinaje. Pero según decía que la libertad tiene una relación firme con la comunidad humana. Y él decía que esta forma de libertad se puede calificar como política o social. Consiste fundamentalmente en la autonomía o la independencia que permite al individuo regir su propio destino en su vida, sin tener imposiciones o impedimentos por parte de ¿quién? Por parte de otras comunidades. Asimismo que la libertad política del individuo no consiste en la capacidad de eludir las leyes de la polis, pero sí en elegir sus propias leyes. Tremendo. Esto nos hace pensar un segundo adagio popular que dice: no eludo las leyes, pero hago lo que yo creo y pienso. Sin embargo, el pensamiento y guía de Dios dice lo contrario. En Romanos capítulo 13, versículo 1-2 dice: sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resista a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Hay leyes espirituales y humanas, queridos amigos, que debemos respetar y cumplir. Y eso es lo que está pasando ahora, en este momento de crisis mundial, que la gente, o mucha gente, pero no todos, pero mucha gente, quiere hacer lo que le da la gana, porque creen ellos que tienen su propia libertad. Tercero, la libertad personal. Platón manifestaba que la libertad se manifiesta en la autonomía del individuo, frente a las presiones o imposiciones originadas en las comunidades o gobiernos en que uno vive. En el concepto griego, si bien el individuo se debía a la polis, que significa ciudad, se reconocía su derecho al ocio, su derecho a distraerse temporalmente de sus obligaciones cívicas, para dedicarse a cultivar su propia personalidad individual. Qué interesante que este mundo ya no es tan comunitario, es muy individualista. Cada uno piensa en primero yo, segundo yo y tercero yo. Y esto pasa en las familias, pasa en las escuelas, pasa y sucede en el trabajo, pasa y sucede en nuestras comunidades y pasa con los gobiernos. Tremendo. Por eso, otra vez el adagio popular: no me digas nada, yo sé lo que creo, pienso y hago lo que quiero porque soy libre. Qué interesante, ¿eh? Pero otra vez el pensamiento divino, que es el mejor consejero, nos dice en el libro de San Juan 8:36. Jesús dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres para no ser esclavos. En Gálatas, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
es decir, corrupción, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Si este mundo, después de todo lo que estamos viviendo, después de esta tragedia mundial, de esta crisis, que como resultado va a dar una nueva reevaluación política, social y económica, no han entendido el pensamiento de Dios, estamos cayendo en los errores del pasado. Que Dios te bendiga, que pases un buen día y nos vemos mañana.